Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Poshi, que es el perrito de Yoshi. Es un amiibo de Nintendo, o eso intenté hacer. Son pequeñitos, mide 12 centímetros de largo. Vean, tiene su... Este perrito es de Yoshi, de los de Nintendo. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que compartas con tus amigos que sepan tejer. Espero que te guste y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Si quieres hacerme un donativo, dale en el super gracias que está aquí abajo y ahí das tus donativos. ¿Sale? Hola, buen día. En esta ocasión me salió un pedido. Vamos a hacer un amiibo de Nintendo que se llama Pochi. Vamos a necesitar estambre angorita. Mide, a ver, espérenme, 2.75 milímetros más o menos, o 2.50. Sí, 2.50. Ay, y volvió a meterlo en el mismo. Ok. De grosor. Entonces, para que vean el grosor no, es 2.75. 2.75 de grosor. Entonces, vamos a necesitar color como beige o pajita. Para el cuerpo. Amarillo para la boca. Rojo para la lengua. Y negro para el collar. ¿Ok? El collar lo iba a hacer con fieltro, pero no, mejor lo tejo para que se vea bonito. Vamos a necesitar un gancho de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar un pompón. Si lo tuvieran un poquito más grande que esto, estaría fabuloso. El pompón mide 2 centímetros de diámetro. Si pudieras conseguir de 3 centímetros, está bien. Los ojos miden 1.2 centímetros de diámetro. Saqué unos de 1.4 o 1. Sí, de 1.4. A ver cuál de los dos queda, pero creo que es de 1.2 lo que voy a usar, ¿ok? En color negro. Vamos a usar ay, estos no sé cómo se llaman, los venden en la papelería. Cangrejitos, algo así. Y se abren, miren. Se clavan y se abren para el collar, porque lleva estos detalles. Si veo que quedan muy pequeños, vamos a utilizar cuentas doradas. A ver, espérenme. Cuentas doradas. Pero estas son más grandes, miren. No tengo más grandes de estas, pero voy a usar de estos. Y relleno, silicón, creo que ya es todo. Ah, y un pedazo de fieltro en color camello para las manchas. ¿Por qué no lo voy a hacer con cambios de color? Está muy pequeñito, tiene que estar del tamaño de mi palma. Y la neta, mi mano es pequeñita. Entonces, quiero que quede como de
12 centímetros más o menos el muñeco, ¿ok? Entonces no voy a hacerlo muy grande. Necesito que quede lo más parecido a los Amiibo de Nintendo. Y son pequeñitos, por lo que estoy viendo. Entonces, vamos a hacerlo como de 12 centímetros de largo. Vamos a comenzar con el cuerpo. Ok, miren, vamos a comenzar con este color. Estoy nerviosa porque el cuerpecito está un poco extraño. Voy a empezar de la parte de la cabeza para abajo. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlo, ¿ok? En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado y regresamos. ¿Sale? Ok, nos va a hacer falta también este fieltro negro para la boca del muñequito. Necesitamos fieltro negro. Ok, en la vuelta 3 subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regresamos. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Sale? Entonces, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y cierro con un punto deslizado la vuelta. 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Vuelta 5. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. ¿Ok? Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, vuelta 6. 2, 4, 5, 6. Sí, la vuelta 6. Hago una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? De la vuelta 7 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena cada vuelta y cierro con un punto deslizado. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Lo tejo. Yo lo marco porque siempre me pierdo. Como ando viendo algo mientras tejo, siempre me paso. Entonces, de la vuelta 7 a la 12, punto por punto, 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta, dejen pongo la regla porque siempre me pierdo. En la vuelta 13 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. 4, la disminución, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok?
Así. 3, 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Es que estoy viendo un podcast que se llama Anónimo Podcast, por si lo quieres ver. Están hablando de venganzas. Ay, no inventen. Sí, son venganzas y gruesas. O sea, y los están leyendo y la verdad me da risa de que Chicas Pesadas se llama La Venganza. Y si ya viste la película, si no la has visto, vela. Te va a gustar. Bueno, es de adolescentes, pero está entretenida. A mí me gusta mucho ver ese tipo de películas. Y entonces se está aplicando lo mismo que en la película. Ay, no, me está dando una risa. Ok, entonces, miren, ya casi termino y vamos a rellenar. ¿Sale? Miren, ya es la última y cierro con un punto deslizado. Miren, vamos bien. El cuerpo tiene que llegar más o menos como por aquí. Entonces, vamos bien. Relleno la cabeza. Fíjense que este relleno no es tan moldeable, se podría decir. Pero una vez que tú ya le das la forma, ¡ay! Queda bien bonito el amigurumi. Porque queda firme. Está duro el relleno. Miren. Y está duro. Entonces tú lo empujas y ya quedó. Ya no se mueve. Y miren, está duro. Y el otro no, que parecía como nubecita. Que sí es más delgadito. Pero no, o sea, te recargas tantito en el amigurumi y se deforma. Y este no. Pero lo chistoso es que ha de pesar más que el otro. Entonces, pues, no sé, es cuestión de ver qué conviene más, que pese más el relleno y que pues te vendan menos cantidad, pero queda bien ya el amigurumi. A que te dan del de nube, que pesa menos, te dan muchísimo, pero tienes que ocupar más. Entonces, yo creo que este es el mejor. El chiste es que sigan vendiéndolo, porque luego ya no lo venden. Miren. Ok, continuemos. En la vuelta 15 hago una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Sale? Así. Ok. De la vuelta 17 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Cada vuelta tejo 36 puntos bajos. ¿Ok? Dejen marco. Ahí está. Entonces, tejemos de la vuelta 17 a la 27 punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya llegué a la vuelta 27. Estoy tratando de rellenar más para que quede como muy gordito de esta parte. Y vamos a tejer vuelta 28. Hago una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de
30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. Así. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y seguimos rellenando. ¿Ok? Ok, miren, aquí voy a rematar dejando suficiente estambre porque el muñequito tiene una tapita aquí atrás. No tiene, o sea, no se cierra completamente, sino que tiene una tapita. Entonces lo voy a dejar así. Miren, hasta ahorita el muñeco mide, ay, espérenme, así, 11 centímetros y medio. 11 centímetros. Vean. ¿Ok? Y entonces, vamos bien. Cabe en mi palma. ¿De quién alejo? Ahí está. ¿Ok? Cabe en mi palma. Entonces, eso, la verdad, ya es el callo. O sea, ya es el tanto estar tejiendo. Ya, ya aprendí. O sea, ya le calculo bien. Pero si tú eres principiante, ten paciencia. Esto no es de la noche a la mañana. Se llevan años de experiencia para que tú saques el tamaño exacto que quieres. ¿Ok? Sí me llega a fallar. A veces me falla por 1 centímetro, como en este caso. Pero sí, miren, les dije que llegaría hasta mi dedo. Hasta aquí. Y efectivamente. Entonces, vamos a hacer la tapita. Ok, vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¡Ay! En la vuelta 2, subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 3 subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? Ok, vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Cada vez que te digo que regreso es para que tú pauses el video y hagas la indicación que te acabo de decir. ¿Ok? Ok, ya terminamos y voy a rematar en corto. Así. Remato. Y una vez que ya terminé de rellenar bien, voy a unir punto por punto la tapita con el cuerpo. ¿Ok? Ahí, espérenme. Ahí está. Entonces, hago esto. Pongo la tapita y punto por punto lo uno. Paso por abajo de la cadena y paso por la otra, por debajo de la otra cadena. Así. ¿Ok?
lo cierro, lo coso y regreso. Son 24 puntos bajos de cada lado. Entonces no hay pierde. Ok, miren, puse la patita trasera y la delantera. Entonces, va a ir así. Ok, vamos a hacer la patita trasera. Para la trasera vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, de la vuelta 3 a las 5 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y rematamos dejando estambre suficiente para unirlo. Para la vuelta, para las piernitas delanteras es exactamente lo mismo. Nada más que de la vuelta 3 a la 7. ¿Ok? Entonces, en la trasera es de la 3 a la vuelta 5, punto por punto, 12 puntos bajos. Y para la delantera es punto por punto, pero de la vuelta 3 a la 7. ¿Ok? Y dejamos en ambas piernas suficiente estambre para poderlo unir al cuerpo. Hacemos 2 de cada una. Espero que se haya entendido. Miren. Aquí voy en la vuelta 4. Ahorita lo escondo. Y vuelta 5. Ok. Esta es la última. Hasta aquí rematamos y es para la trasera. Para las patitas traseras. Y en las delanteras agrego 2 vueltas más. Las 6 y las 7 y ya. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, así se ven. Esta es la trasera y esta es la delantera. ¿Ok? Nada más agregué 2 filas más, 2 vueltas más a la delantera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coserlas al cuerpo. Las primeras están fáciles, ¿no? Pues nada más que quede en la orilla de donde pegamos la tapita del muñeco. Entonces, hago esto. Procuro que quede a la mitad. Miren, aquí. En este caso ya puse esta, ¿no? Y la voy a tratar de alinear la otra como espejo. Entonces, pellizco la parte de abajo y paso por la cadenita de la orilla de la patita. La primera no hay problema, miren. Lo puse como a la mitad. Y entonces la otra tiene que ir como a la mitad del otro lado. Me refiero a la mitad de este círculo de atrás. Ok, miren. Aquí pasa el centro. Así. ¿Ya vieron? Entonces, así vamos a coser la patita. Pellizco abajo y paso por la orillita. Pellizco abajo y paso por la cadena. Así, y lo termino y regreso.
Ok, miren. Ahora, la piernita, la segunda, la de adelante, vamos a alinearla con la orilla de la otra. ¿Vieron? Y queda como a la mitad de aquí también. Entonces, tienes que hacer una línea imaginaria de medio del centro hasta el otro centro de acá enfrente. Y ahí tienen que ir las piernitas. Ahora bien, donde hicimos las disminuciones que se ve muy marcado es a una vuelta. Miren, aquí está el centro. A ver, ahí. Y aquí está una vuelta y ahí unimos. Entonces, hacemos esto. Lo partimos a la mitad. A una, miren, aquí pasa el centro, a una, aquí. Pero acuérdense que tiene que ir alineada a esta. Entonces, a una vuelta, pellizco y atravieso los dos. Pellizco y atravieso los dos lados de la patita. ¿Ok? Así. Y ya quedó. Entonces, es así. Y ya. Rematamos y mandamos a otro lado. Y ya quedó. Ya quedaron las patitas. Ahora, vamos a hacer vamos a hacer el collar. Ok, vamos con 36 cadenas más una. Espérenme, más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 36 puntos bajos dobles. Hago lazada, clavo y jalo los 3. Hago lazada, jalo los 3. Lo tejo, remato dejando suficiente estambre para poder cerrar el collar. ¿Ok? Vamos a hacerlo y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Y aquí lo puedes unir. Pero vamos a hacer esto. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a usar los cangrejitos? Ay, perdón. Para las que traigan audífonos, perdón. Entonces, voy a clavarlos y voy a abrir. ¿Ok? Así. Entonces, miren, va uno y dejo 2, 4 y en la quinta clavo. A ver si no se ve tan mal. Así. Y luego vuelvo a abrir. Así. ¿Ok? Y así. 2, 4, 5 y clavo. ¿Sale? Ay. Así. Y miren cómo quedan aquí. ¿Ok? A ver, ahí está. Y va a quedar así. Yo compré de las pequeñas. Hay unas más grandes, pero 2, 4, 5 y aquí. Abro. Así. Dos, 4, 5. Aquí. Clavo.
y 2, 4, 5 y aquí clavo la última. Bueno, un poquito más para acá porque al abrir esto puede sobresalir y es lo que no quiero. Entonces, ya que hice esto, vamos a cerrar el collar. Sí fue buena idea esto, ¿eh? Miren, entonces, hago esto y aquí vamos a cerrar. Así, coso. Ahí está. ¿Ok? Remato y hago un amarre con lo que me quedó aquí. Pero si no puedes, remata otra vez y no te preocupes, no va a pasar nada. Y entonces yo voy a cortar y ya. Miren. Ok. Ahora, voy a hacer... Es que no sé hacer la colita. La colita, quería ponerle con brillito, pero no sé. Vamos a hacer con el color negro esto. Hago 2 cadenas y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejer de la vuelta 2 a la 4, no, a la 5, punto por punto. Son 4 puntos bajos en cada vuelta. 3, 4. Y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Ay, espérenme. Es que es lo malo del negro, que no veo. Ahí está. Volteo el tejido. Y entonces, de la vuelta 2 a la 5, punto por punto. Y remato. Dejando suficiente estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Van 3, 4, 1, 2, 3, 4 y cierro con un punto deslizado. ¿Saben qué? Yo creo que nada más le hacemos 4 vueltas. Miren. Ahí es que no se ve, ¿verdad? Sí, 4 vueltas. Nada más. Remato. Así. Y vamos a unir al cuerpo. Así. Y vamos a hacerlo centrado. Aquí lo centro y lo coso a la orillita donde hicimos, donde pegamos la tapaderita de atrás. ¿Ok? Entonces, miren. Así. Pellizquito abajo. Y tomo la cadena de aquí, de la colita. Y pellizquito abajo y tomo la cadena. Remato. Vuelvo a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. Y vamos a pegar
la bolita. Miren, la verdad me gustó más la brillosita. Así. Ok, entonces con silicón le pongo aquí en la puntita. Silicón. Ay, no puedo cerrarla. Ay. Y entonces vamos a dejar así. ¿Ok? Vamos a hacer la boquita. Ok, para hacer los labios de la boca, vamos a tejer 45 cadenas. Sí, escuchaste bien, 45 cadenas. Una vez que la hayas tejido, vamos a cerrarlo así, con un punto deslizado. Y vamos a tejer una cadena y tejemos. A partir de la primera cadenita vamos a tejer punto por punto. Son 45 puntos bajos. ¿Ok? No necesitas contarlos. La verdad no lo necesitas contar. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Bueno, vamos a tejer como unas 4 vueltas o 5, dependiendo. Vamos a ver, de punto por punto. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con un punto deslizado y subo con una cadena. Tejo 45 puntos bajos y otra vez. Así. Ahorita te pongo cuántas vueltas fueron. Pero según yo van a ser como 5 para que haga bien la forma del labio y se haga como rollito. Ahorita te explico bien. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. No vayas a cortar nada, no remates, o sea, no hagas nada. Ahorita vuelvo a la vuelta 4 o 5 y regreso. Ok, miren. Déjenme enderezo esto. Hice hasta la vuelta 4 porque sí como que a las 5 ya sería mucho por el tamaño del perrito. O bueno, de esto. Vamos a dejar bastante estambre. Y vamos a hacer esto. Remato. Y voy a hacer esto. Vamos a hacer como un gusanito. Vean. Así está, ¿no? Voy a hacer esto. Voy a unir con las cadenas flotantes que quedaron acá, aquí abajo. Espérenme. Y entonces, doblo la mitad y paso por la cadena así. Ay. Ay. Y vamos a cerrar el gusanito. No lo aprieten tanto para que quede así como abultadito. Y aquí abajo quede como anchito para poderlo pegar a la cabeza. Háganlo así suavecito. No jalen tanto. Y nos vamos todo alrededor como si fuera una llanta. Punto por punto vamos uniendo. Ahí. Vamos uniendo. Así. ¿Ok? Lo hago. Y regreso. ¿Sale? Ok. Miren, ya quedó la llantita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, esta parte tiene que tocar casi el cinturón. Y esta la voy a pegar un poquito que pase por el centro de la carita. Entonces, pongo mi brazalete de Mujer Maravilla. Bueno, yo sé que... no, pues no es una referencia
vieja, ahorita toda está de moda. Entonces, vamos a hacer esto. Miren, clavo, a ver si no se zafa. Aquí lo pasamos a la parte del centro y aquí subimos, pero subimos así. Ay, espérenme. Hoy no quiere. Ahí está. Y esto recto. Esto recto. Y esto sube. Ahí está. Dejen, pongo más alfileres. Así. Así. A ver, este tiene que quedar un poco más recto. Así. Esto así. Esto recto. Así. Así. ¿Ok? Miren. Yo corté diferentes ovalitos. Y uno en forma de gota. El de forma de gota va aquí. Va abajo de la boquita. Va como en la orilla. Esta forma de gota mide 5.5 de largo por 4 de alto. Entonces, pero aquí van los ojos. ¿Ok? El ojo va aquí. Una disculpa, yo sé que van a usar de seguridad. Yo uso de estos botoncitos en esta ocasión. Y esta ocasión les juro que va a ser más difícil si ustedes los pegan antes. Porque si no pegas la boca, no te vas a dar cuenta que... Y espérenme, estoy viendo que va más arribita la boca. Espérenme. ¿Ok? No, sí estábamos bien. Así. Tiene, o sea, no podemos pegar los botones hasta después, los ojos. Porque ahorita se viene la complicación esta. Miren. Entonces, necesito hacer esta gota de 5x4. Y entonces, creo que va a ser lo primero que peguemos. Levanto esta parte, esta, y voy a pegar aquí. Siempre hago un hoyo en el fieltro, pero en esta ocasión no. Miren, lo pego así. Así. ¿Ok? Y entonces voy a pegar
la boquita, los labios. Entonces pongo silicón aquí abajo. Así. Y clavo el alfiler para que no se mueva. Y vamos a ir pegando así todo el labio. ¿Ok? Aquí quito los alfileres. Uy. Es que a veces el imán me brinca las... Y vean. Así. Clavo los alfileres otra vez para que se seque. Así. Se oye mucho ruido en la calle. Ok. Quito dos. Debe ser un tractor. Es que es época de siembra y entonces los vecinos empiezan a sembrar sus campos. Y se oye como tractor, creo. Quito estos. Es que mi calle es muy tranquila. Y miren que vivo cerca de la carretera. Entonces, estoy como unos 20 metros de la carretera. Entonces sí se llega a escuchar mucho tráfico, pero no tanto. Hasta eso no tanto. Pero ahorita se oye un coche. Ok. Luego... No, este estaba bien. Quito este. Y quito este. Dejen que baje. Así. Ahí está. Ahí está. Y vean. ¿Ok? Los ojitos van a ir aquí. Uno va en medio de la 2, 4, 6. Casi en la vuelta 6. Ahí va. Así. Así. Y el otro va aquí. Ay, sí se oye mucho. Ok. Los aprieto y dejo secar. Ok, miren. También vamos a pegar las manchas. Aquí, la mancha de aquí atrás va así. Una grande. Esta mancha mide 5,5 por 3,5. ¿Ok? Creo que sí. Ay, espérenme, es que... ¿Saben qué me choca? Que no me está sincronizando las fotos, lo del... Déjenlas busco, espérenme. Ok, miren. La grande que les decía va de este lado. Del lado... Si tú lo ves de enfrente, es el opuesto a donde está la otra. ¿Ok? Y esta es la que mide
5,5 por 3, algo así te dije, ¿eh? Ahí es que me tuve que ir a asomar porque si era mucho el ruido. Sí, es el tractor del vecino. Entonces, ok. Y entonces, esta la voy a pegar muy a la orilla y aquí. Ok. Hay otra manchita que es de 4 o 3.8 por 3. Y esta ahí va aquí. Subo tantito el collar y la pongo. Ahora, falta otra. Ay, espérenme, que ya se me cerró esto. Esta va aquí, pegado del lado donde va la del ojo y el otro. Ahí va. Ay, perdónenme. Esta mide 3.5 por 2.5. Ahí está. Y me falta una más que no corté. Porque hasta ahorita estoy fijándome. Y va en la patita de aquí. Esa la voy a cortar pequeñita. Y miren, le doy la forma ovalada. Así. Y va a medir 2 por 1.3. Y esta va aquí en la piernita. Así. Aquí en la delantera. Va ahí. Ahí está. Yo creo que es momento de quitar los alfileres. Ay, espérame, que se me está pegando por el silicón. Así. Lo dejé reposando, o sea, para que no crean que lo quité luego, sino sí dejé como unos 10-15 minutos a que se secara mientras cortaba las manchas. Ahí está. Ok. Se me hace que vamos a ocupar fieltro negro para cubrir esta parte. Ay, espérame. Esta parte de la boca. Así. Miren, hago esto. Con mucho cuidado estoy cortando, Lo pongo así. Y vean. Trato de hacer esto. Con mucho cuidado. No vayan a cortar otra cosa porque si no, miren. Aquí, así. Que si no lo cortamos con cuidado, sí nos llevamos algo del tejido. Y es que lo de menos es que les digo, pues le doy la forma, pero
más o menos. Y entonces, aquí por ejemplo, le doy la forma. Aquí le doy la forma, aquí también. Y aquí. Y vean, sí quedó. Entonces, aquí creo que le voy a tener que redondear un poquito más porque creo que quedó un poquito. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner silicón líquido en la parte de adentro de la boquita. Así. ¿Ok? Así. Y tratar de colocarla y que cubra estas partes. Métala así abajo de los labios. Así. No le voy a tejer en negro esto porque quedaría muy tosco y quedaría muy feo. Entonces, si ves que se está levantando, ponle alfileres para que se pegue. Ay, espérenme. Así, más o menos. Es que quiero clavar el alfiler, pero como el relleno les digo que está duro, sí me está costando. Pero vean, hay partes en las que no. Y entonces lo dejo que se seque. Es que hay unas partes que no me cuesta meterlo, pero hay otras que digo, ay Dios. Así. Y dijeras, bueno, tiene soporte, pero no, no tiene soporte. Así. Lo dejamos secar un ratito. ¿Ok? Y por mientras vamos a hacer la lengua. Ok, para la lengua. A ver. Está así el muñequito. Y vamos a tejer. Ay. 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok?
En la segunda vuelta subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, tentativamente vamos a tejer de la vuelta 6 a la 10 punto por punto. Ok, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok, miren, se ve un poco extraño, pero así es el perrito. Entonces, vamos a rematar dejando suficiente estambre, pero para hacer esto. Miren, voy a rematar y vamos a coser y a unir la lengua. La vamos a unir así. Punto, lo atravieso. La estoy doblando a la mitad y la atravieso. ¿Ok? Así. La vamos a coser toda. En este punto no puedo coserla a la boca porque usamos silicón en el fieltro, ¿se acuerdan? Entonces lo voy a pegar. Voy a pegar la lengüita. Sé que se ve rara. A ver. Así. Y remato. No dejes así, remata. Y entonces lo mando así. ¿Ok? Corto. Y vamos a pegarla la orilla. La orilla nada más las 2 primeras vueltas, las 2 últimas vueltas. Así. ¿Ok? Si quieren le ponemos un poquito de silicón aquí arriba para que pegue con los labios. Con mucho cuidado voy a hacer esto. ¿Ok? Y así pegamos los labios y pegamos la lengua. ¿Ok? Y ya quedó el muñequito. Ok, miren, ya quedó. Midió 12 centímetros. Ahora sí que sí cupo en mi palma de la mano. Espero que te haya gustado, que compartas, que te suscribas. Es algo que, la verdad, luego son
personajes difíciles de hacer. Es un amiibo. Es el perrito de Yoshi. Parece ser que es lo que entendí. Espero que te guste, que compartas, que te suscribas. Vean. Y espero que te guste. Y que si ya llegaste a este punto, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cuando yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Si quieres hacerme un donativo, aquí abajo del video dice super gracias. Ahí le puedes dar clic y mandarme un super gracias o suscribirte o comprar una membresía. ¿Ok? Es barata y con eso me ayudarías muchísimo al canal. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.